Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Les presento a los miembros del tribunal, que son el secretario del tribunal, don Ricardo Jimeno Aranda. Los vocales son doña Ángeles Afuera, Jorge Jiménez. Doctora Elena de la Cuadra, doctor Jorge Caldera, doctora María Ángeles Afuera, doctora María Victoria Nuño y doctor Ricardo Jimeno. Soy Ubaldo Candiarena, vengo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y también, como es de rigor, quiero agradecer a los directores de esta tesis, al doctor Juan Carlos Marco Recio, por quien tengo un sentido aprecio, y aparte agradezco que me haya dirigido durante estos 4 años. Sé que está por jubilarse y para mí es muy grato, de verdad, ser parte de esta jubilación. A la doctora Raquel Espinosa Castañeda, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, quien estuvo conmigo en los últimos años para cerrar la tesis doctoral, y también con mucho sentimiento y también agradecimiento a la doctora Paloma Hidalgo Goyanes, quien inició conmigo esta tesis y quien me dio unas palabras de aliento desde el inicio que yo guardo en mi corazón y agradezco mucho. Bien, la tesis doctoral, Preservación de Patrimonio Audiovisual en el Archivo de Radio y Televisión, tiene muchas aristas, como ustedes pudieron ver en la tesis. Con esto estoy materializando un trabajo que he realizado por más de 21 años, al estar dirigiendo precisamente este archivo, el archivo de televisión. Y el objeto de la investigación principalmente se basa en analizar las estrategias de preservación de este archivo, tomando en consideración que pertenece a una institución pública como es la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en México, y que ha estado rodeada de diferentes circunstancias de crecimiento y desarrollo, y que es un polo académico además en San Luis Potosí. Es una referencia en la región centro en nuestro país, y tiene muchas vertientes de crecimiento en los últimos años, al igual como otras universidades del mundo. Se contextualiza con las circunstancias de los gobiernos locales y federales, pero esto no deja de lado todas las circunstancias culturales, todas las circunstancias sociales que tienen y que también han sido objeto de testimonio en su crecimiento y que se han ido documentando a través de los años, y que muchas de estas documentaciones están en el acervo de la televisión universitaria. El estado de la cuestión de esta tesis se basó en la bibliografía existente sobre la televisión. Muchos de ustedes han escrito sobre esto, y yo he hecho referencia de esta bibliografía, porque gracias a todo lo que ustedes han materializado en escritos, para mí fue una guía para saber que no estamos solos desde donde estamos. Muchas veces los archivistas o los documentalistas audiovisuales somos esos entes anónimos que pasamos desapercibidos hasta que alguien logra dar play a algún archivo, ¿sí? Y que pueda acceder a él, que es el fin de este tipo de materiales, que puedan llegar a la gente y se puedan construir nuevos conocimientos. Al igual, estuvimos haciendo a lo largo de los años entrevistas a profesionales del ámbito. Esto con un afán de concientizar. Estuvimos por ahí, ahorita les voy a poner cuáles fueron los profesionales que logramos entrevistar. Algunos de ellos tuvimos que andar sobre la marea, porque, por ejemplo, para entrevistar a Roger Monzón, cuando supimos que iba a Ciudad de México al Congreso de FIAT, estuvimos buscando la manera de llegar con él para hacer la entrevista, al igual de muchas personas que pudimos entrevistar. ¿Qué hacíamos con estas entrevistas? Las íbamos difundiendo, íbamos concientizando sobre el valor que tenían este tipo de documentos para que la sociedad universitaria y la sociedad de San Luis Potosí conociera la importancia de este tipo de patrimonio, y que no estábamos buscando como el hilo negro, sino más bien existía y teníamos que bajar hacia nuestra circunstancia local este tipo de trabajo. También hicimos un cuestionario a universidades públicas autónomas de México que cuentan con archivos de televisión. No obtuvimos mucha respuesta, sin embargo, las universidades que nos contestaron nos sirvieron para tener un polo de desarrollo.
De manera personal también yo estuve yendo a algunas universidades a dar algunos cursos y me pude dar cuenta que también tienen estos archivos. No todos están desarrollados como debería de ser. Algunos todavía están en esa fase de reconocimiento para poder materializar a través de procesos de documentación y poder dar acceso a su patrimonio histórico. La hipótesis marcada en esto es que hay un riesgo latente. Ustedes lo saben, ha habido muchos llamados a nivel internacional, tan solo la UNESCO y otras entidades han dicho que al 2025 muchas de las cintas magnéticas van a perderse. Esto es un riesgo latente, porque si no existen las políticas, ni lineamientos, ni estrategias, mucha de la historia que existe en nuestras universidades se va a perder. ¿Cuántos de nosotros mismos hemos perdido nuestro propio patrimonio familiar? Tan solo es una cuestión que nosotros debemos de concientizar. Ahora bien, al establecerlo hacia las universidades, mientras no existan las políticas públicas que fortalezcan este tipo de trabajo, no vamos a poder conservar este tipo de patrimonio. Por eso es el llamado hacia este tipo de cuestiones. Las variables principales con las que nosotros trabajamos fue sobre la preservación de patrimonio audiovisual, el acceso, la gestión documental, la infraestructura, las políticas públicas, con una temporalidad y un estudio longitudinal que se efectiva, es decir, desde que se crea el archivo de la televisión universitaria en 1988 al 2024. Las preguntas de investigación estuvieron basadas en las estrategias de preservación del patrimonio audiovisual en el archivo de radio y televisión para ver qué tan efectivas y cuáles eran las mejoras que nosotros podíamos implementar en su gestión y acceso. A esto se suma la historia que tiene el archivo de Radio Universidad, de Radio y Televisión Universitaria, a su vez de las políticas económicas con las que nosotros contamos, las políticas sustentables y las políticas públicas, que son las que impactan de manera directa sobre este tipo de acervos. La metodología que nosotros utilizamos fue el estudio con un enfoque cualitativo y cuantitativo. Analizamos todo lo que rodea al archivo, desde el personal, desde la dependencia en infraestructura, así también de cuánto teníamos dentro del archivo, es decir, cuántos archivos contamos, con qué tipo de documentos contamos, con qué tipo de máquinas, porque recordemos que muchas de las máquinas, sobre todo en documentos analógicos, ya están obsoletas. Ya no se pueden encontrar muchas de las piezas que anteriormente eran fáciles de conseguir, es más, ya no existen ni los técnicos que se encargaban de darle mantenimiento a las máquinas. Y ya no hablemos del personal, existe todavía un déficit en el desarrollo profesional en algunas universidades en donde no cuentan en sus planes de estudio con materias que formalicen o que les ayuden a tener todas las cualidades, todos los elementos y habilidades competentes para trabajar en un archivo audiovisual. La metodología que nosotros utilizamos estuvo basada en la observación directa de procesos, dado que su servidor trabaja directamente en el archivo de televisión universitaria, la bibliografía actual acerca del patrimonio audiovisual y estas entrevistas y el formulario que estuvimos haciendo hacia las universidades públicas. La contextualización sobre esto es esta vertiente o la tendencia que hay sobre el patrimonio audiovisual. Ustedes lo saben, desde que se empezó a materializar el reconocimiento por el patrimonio audiovisual por parte de la UNESCO, empezó estos cambios en los que muchas instituciones y países miembros, desde 1980 por ejemplo, cuando se hicieron las consideraciones sobre la preservación de imágenes en movimiento, empezaron a haber muchos movimientos y reconocimientos sobre el mismo patrimonio audiovisual. Y es hasta el año de 2005 cuando se establece un día mundial, que es el 27 de octubre, que es el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. Con esto se volcaron muchas instituciones como la Federación Internacional de Archivos de Televisión, la propia Federación Internacional de Archivos Fílmicos, así como la IASA, ICA, entre otras instituciones, que estuvieron trabajando y trabajan en la actualidad por dar reconocimiento no solo a los documentos audiovisuales, sino también a los archivistas, que son los entes encargados de conservar y preservar este tipo de documentos. La propia UNESCO
ha comentado en su documento sobre preservación de documentos digitales que otros custodios de confianza para llevar a cabo las tareas de preservación son las universidades y otras instituciones de investigación y enseñanza, quienes tienen un interés natural en garantizar el acceso permanente a cierto tipo de objetos y pueden ofrecer a la vez viabilidad a largo plazo e infraestructura técnica para desempeñar una función de preservación. Vean ustedes cómo este alcance ha tenido un gran impacto, no solamente por el reconocimiento que se hace en las instituciones públicas como las universidades, sino también a las instituciones de investigación y enseñanza, porque gracias a todos los conocimientos y a todas las investigaciones que se han desarrollado en torno a esto, hemos podido ver que ha habido muchos alcances dentro de las mismas. La muestra y muestreo que nosotros sacamos de aquí fue enfocada precisamente a estas entrevistas, aunque realizamos más. Tuvimos la asignación de las entrevistas. La primera que hicimos fue a Rayel Monzón, a la doctora Perla Olivia Rodríguez Reséndiz, al doctor Robert Alexander Endín, al doctor Juan Carlos Marco Recio, a la doctora Pamela Bisne Ollarse, al doctor Guillermo Forero Cruz, a la doctora Mira Ratia, a la doctora Daniel Teruggi y al doctor José Antonio Melo. Sé que faltan muchos, pero con sus entrevistas pudimos ver un norte sobre lo que ellos referían acerca de la preservación sobre el patrimonio audiovisual dentro de instituciones públicas. Las entidades respondientes, aunque se mandaron más de 20 cuestionarios a universidades autónomas de México, públicas, solamente tuvimos dos respuestas, una de la Universidad Nacional Autónoma de México y otra de la Universidad Autónoma de Chapingo, de las cuales nosotros hicimos esta muestra y muestreo. Sobre procesamiento, análisis e interpretación de resultados, nosotros trabajamos en esta investigación con un análisis de contenido, es decir, codificamos toda la información que nosotros vimos de las entrevistas para reconocer cuáles eran los patrones y tendencias que marcaban dentro del patrimonio audiovisual. Hicimos a su vez también una triangulación de datos en donde se compararon datos de los resultados de observación de las entrevistas y la revisión documental para obtener hallazgos más sólidos. Al igual hicimos una categorización temática en donde se organizaron los resultados en categorías de estrategias de preservación, de acceso, de gestión documental y desafíos identificados. E hicimos esta comparativa que les comentábamos con otros archivos, dado que se analizaron las diferentes diferencias y similitudes de sus modelos de preservación, tomando en consideración también que muchas de estas universidades tienen más infraestructura que otras, tienen más personal, algunas tienen más desarrollo económico, tienen cerca, por ejemplo, hay una vertiente que yo creo que es muy importante de tomar en cuenta, que es algunas de estas instituciones tienen dentro de su universidad la carrera en Ciencias de la Información, es decir, en archivística o en documentación o en bibliotecología e información. Y esto ayuda mucho porque muchos de los servicios sociales son de los que van a hacer sus prácticas dentro de estos archivos, y esto ayuda con más mano de obra a poder generalizar y trabajar más sobre el patrimonio audiovisual. La estructura de la tesis estuvo fundamentada en 8 capítulos, más conclusiones y recomendaciones, así como la bibliografía y sus anexos. En la primera parte ustedes pudieron ver que en la introducción trabajábamos sobre todo cómo se iba a llevar a cabo esta investigación, en donde tuvimos la cuestión de los fundamentos de la televisión. Nosotros estuvimos trabajando con diferentes perspectivas sobre cómo fue evolucionando la televisión a nivel general y sobre todo cuáles fueron las investigaciones que se estuvieron haciendo para llevar a cabo esta cuestión sobre la televisión. Después trabajamos en el capítulo 3 sobre la televisión en el siglo XXI. Esta cuestión del capítulo 3 hablamos sobre las aportaciones y perspectivas que tiene la televisión. Además, pudimos ver cuál era la producción televisiva en entornos digitales, la televisión y la inteligencia artificial, que es una cuestión que ahorita está muy apegada a nuestra realidad. No sabemos qué venga para el futuro, pero sí con la inteligencia artificial se han podido desarrollar diversas herramientas de aprendizaje y sobre todo se ha podido implementar hacia la propia documentación. También aquí trabajamos con la televisión y otros medios de comunicación. Hemos visto y hemos platicado cómo la televisión tiene un fin, pero que también va de la mano de otros medios de comunicación, como es la radio, como es el cine y como es la prensa.
En el capítulo 4 hablamos sobre la definición del patrimonio audiovisual y en esto marcamos todo el marco legal que ha venido trabajándose desde la UNESCO hasta estos días para reconocer al patrimonio audiovisual en sí y con las organizaciones que están trabajando a favor. Hoy en día la coordinación, el Consejo Coordinador de las Asociaciones de Archivos Audiovisuales es quien está llevando a cabo todas estas labores. En el capítulo 5 trabajamos sobre los fundamentos de los archivos audiovisuales de televisión y en esta pudimos hablar sobre lo que son los fundamentos de los archivos audiovisuales y el archivo y los documentos audiovisuales, así como la tipología que existe en estos archivos audiovisuales que ha enmarcado en el libro Filosofía y Principios de los Archivos Audiovisuales el Dr. Ray Edmondson. Trabajamos también sobre los archivos de televisión y la evolución de los soportes y formatos de televisión. Por último, y también en el capítulo 5, trabajamos sobre la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y en esta hicimos la perspectiva global sobre lo que es esta universidad y cómo ha ido evolucionando a través del tiempo. Recordemos que en México hay mucha historia sobre esto, sobre todo desde la colonización hasta nuestros días. Y todo eso tuvo un impacto sin precedentes en la universidad que hoy en día nosotros gozamos y que tenemos un desarrollo y un crecimiento y a su vez un reconocimiento por todo lo que ha pasado en esta institución. Dentro de este capítulo también hablamos de la Dirección de Radio y Televisión, Televisión Universitaria, hablamos de la reseña de cómo se fue evolucionando en esto, su marco legal y el Centro de Documentación Audiovisual, que es un proyecto que venimos impulsando desde el año 2011 y que empezó a materializarse en el 2017, con un espacio que da servicio no solamente a medios de comunicación como la radio y televisión de la universidad, sino también otras áreas de la universidad como imagen y comunicación. Y tenemos una colección que nos llegó a nivel nacional de la Red Nacional de Televisión e Instituciones de las instituciones de educación superior, que se llama Red TDIES. Esta colección pertenece a diferentes universidades y se hizo a través de muestras que se hacían a nivel nacional cada año. Entonces esta colección llegó a nuestro acervo, nosotros lo estamos preservando y también tenemos un canal en donde ustedes pueden visualizar esta información. Se fue digitalizando muchas de estas colecciones, están en formato Betacam, en formato UMATIC y al digitalizarse las pudimos poner en un canal en YouTube de manera gratuita para que se pudieran visualizar. En el capítulo 7 hablamos ya específicamente del archivo de televisión, en donde hablamos del origen del archivo, de sus soportes, la normativa y sobre todo de algo que estamos trabajando en la actualidad, el acceso. Tenemos varios programas que tenemos hoy en acceso. Uno de estos es Play a la Historia. ¿Qué es Play a la Historia? Es un programa que se difunde semanalmente, tanto en radio como en televisión, en donde sacamos documentos históricos y los contextualizamos con la fecha. Es decir, ¿qué pasó hace 20 años en este mes? Y nosotros sacamos un fragmento de radio, un fragmento de televisión y lo publicamos para que la gente sepa que hace 20 años, por ejemplo, aquí alguien de ustedes estuvo haciendo o presentando su tesis, ¿no? O algún rector propuso algún cambio a la normativa. Todo eso que quedó grabado, nosotros lo estamos digitalizando y lo estamos presentando cada semana. Hacemos un estudio retrospectivo y conocemos un poco la circunstancia para nosotros empezar a difundir. Obviamente etiquetamos a las instituciones y a las personas que estuvieron ahí. Es muy bonito saber que mucha gente cuando ve, por ejemplo, un recuerdo y dice, yo estaba ahí ese momento, ese era mi maestro, este era mi director, así estaba antes la universidad, mira cómo ha cambiado. Todas esas cosas a nosotros nos enorgullece mucho porque les estamos regresando parte de la historia. También tenemos un programa que se llama Viaje en el Tiempo, que es a través de QRs. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Es que con un QR lo vamos poniendo en algún edificio histórico o con algún personaje. Y entonces alguien pasa por ahí en ese momento y dice, a ver, ¿de qué será este QR, no? Ponen el celular y les dice, aquí hace 20 años pasó esto, ¿no? Y la gente se va a un video que nosotros enlazamos. Este programa de Viaje en el Tiempo, ahorita lo empezamos a trabajar y la verdad ha tenido muy buenos resultados. Tenemos también lo del canal UASLP-TV. De momento, como explicó en la tesis, en esta investigación carecíamos de un canal propio y en los últimos años ya se trabajó en este canal
y hoy en día se están difundiendo por medios de radio y televisión a través del canal UASLP-TV. Por último tenemos el capítulo de resultados, las conclusiones y recomendaciones, la bibliografía y el anexo. ¿Qué encontramos como resultados en esta investigación? Primeramente, que el patrimonio audiovisual es holístico, ¿sí? Que contiene muchas cosas, que es multidimensional y que abarca aspectos culturales, educativos, tecnológicos e históricos. También que urge implementar mecanismos a favor del patrimonio documental. ¿Sí? Hemos visto las carencias que existen no solamente en nuestra universidad, sino también en otras universidades y que requerimos de trabajar más para que se implementen estos mecanismos. También es importante la colaboración entre países, instituciones y ciudadanos para su preservación. Mientras no existe esa conciencia ni ese reconocimiento, nuestro trabajo será en vano. Sí, es importante que las mismas instituciones valoren este tipo de trabajo y sobre todo que se entienda que es un trabajo que se está trabajando a nivel internacional para que pueda salir en acceso para las instituciones. También encontramos como resultado que debe haber una sensibilidad por la labor de los profesionales en los archivos audiovisuales y la conciencia de preservación de la memoria del humano. Recordemos también que mucha de la formación que les comentaba no está todavía estandarizada en algunas instituciones, es decir, no tienen materias, por ejemplo, de documentación audiovisual, o no tienen materias en archivística audiovisual. Solamente ven como una pequeña parte de lo que significa este tipo de cosas y entonces cuando llegan a estos archivos pues carecen de muchos conocimientos en sí. Existen también los resultados, encontramos que existen esfuerzos similares en los archivos universitarios de México, en algunas instituciones, sobre todo en las que yo he puesto aquí, ya hay una conciencia plena sobre este tipo de documentos y lo que se busca es precisamente trabajar y dar acceso a esto. Estamos trabajando también en México con una institución que es COTENDOC. El COTENDOC es el Comité Técnico de Normalización Nacional en Documentación, que se encarga de reglamentar sobre aspectos de catalogación, sobre aspectos de conservación y sobre aspectos de acceso y digitalización. Esto para estandarizar en muchos de los casos el trabajo que se está haciendo en México. Recordemos, pues obviamente existen muchas reglas para hacer muchas cosas, pero lo que estamos tratando de hacer en México es estandarizar y que todos vayamos por el mismo camino para que cuando tengamos necesidades, sean necesidades afines y podamos echarnos la mano unos con otros, ¿no? También encontramos que existen muchos desafíos en términos de conservación y accesibilidad. Muchas de las máquinas que yo les comentaba ya no existen o quedan obsoletas. Yo tengo ese problema en mi archivo, pero también lo tiene de al lado. ¿Qué es lo que hacemos? Quizá hay un intercambio en el sentido de que yo pueda a lo mejor hacer la digitalización de algunas de sus cintas y él pueda hacer algunas de las mías. Y con eso podemos rescatar parte de la memoria. Y al igual que se requiere contar con infraestructura tecnológica, recursos humanos y económicos. Hemos encontrado que debe de existir un compromiso constante de las instituciones a favor del patrimonio audiovisual. Lo vemos en instituciones como PIA, como FIAC, como IASA. Pero algunas de estas instituciones tienen algunas limitantes, porque solamente dejan entrar a sus miembros pagando alguna membresía. Esto realmente tiene dos vertientes, porque hay archivos que sí los pueden pagar, pero hay otros archivos que no tenemos el recurso. Y lo que buscamos es, en ese sentido, tratar de que el conocimiento abarque a todas las instituciones. También que existe sensibilización en la sociedad. Esto parte precisamente de que la gente hoy en día se está documentando de manera audiovisual. Nosotros ya tomamos fotos, tomamos videos, grabamos audios, de cualquier cosa que pasa. Y cuando alguien te dice, oye, ¿qué pasó en este espacio? Ya no buscan el texto, te buscan la imagen, te buscan el video, te buscan el audio. Pues esa sensibilización parte precisamente de la era en la que creo que estamos viviendo de manera audiovisual, multimedia, intermedia y demás, ¿no? También, como conclusión, creemos que debe haber una permanencia en los archivos de las televisoras, ¿no? Muchos de estos archivos, a veces por los recursos, tienden a desaparecer, para desgracia. Creo yo que ojalá y muchos de estos archivos puedan subsistir, puedan ser sustentables,
puedan ser fáciles y tener al personal que se requiera, porque el personal es de lo más valioso que tiene un archivo para que pueda subsistir. Al igual, en la conclusión, que pensamos que debe haber instrumentos legales de protección. Esto permitiría que de manera legal muchos de estos archivos subsistan a través del tiempo. También en las conclusiones, que debe de haber en las universidades mucha investigación. Creo yo que hay muchas instituciones que se encargan de realizar cuestiones científicas sobre este tipo de aspectos, y esto resalta aún más el trabajo que se hace sobre preservación y acceso. A su vez, creemos que debe haber acceso a la memoria universitaria. Sabemos que existen los derechos de autor en muchos de los sentidos, y que este es un problema, una batalla que se ha venido ya trabajando en los últimos años, pero las universidades deben de ser ese polo o eje rector para publicar y dar acceso a este tipo de documentos. También creemos que es importante la digitalización progresiva, dado la pérdida de patrimonio audiovisual, y esto va de la mano con la infraestructura. Y creemos también que la formación y educación del archivista audiovisual debe de ser permanente, o cuando menos existir dentro de las propias universidades. ¿Qué nosotros hemos puesto en esta investigación y como una recomendación para que se siga estudiando? Pues primero, que debe haber un estudio de políticas públicas y estrategias de preservación en archivos audiovisuales universitarios de otros países. En segunda instancia, que se debe de explorar el estado actual de la formación académica para gestores de archivos audiovisuales en México. En tercera instancia, que se debe de estudiar cómo el acceso abierto a materiales audiovisuales influye en la producción académica, algo muy importante, ¿no? Y por último, que se debe investigar sobre sistemas automatizados con inteligencia artificial o aprendizaje automático que optimice la clasificación, curaduría y conservación de archivos audiovisuales universitarios. Con esto finalizo mi presentación y muchas gracias por su atención. Gracias, Presidenta. Bueno, lo primero que tengo que decir es enhorabuena, felicidades por llegar a este punto y por presentar la tesis doctoral y por la exposición también. Quiero agradecer también al profesor Marcos Reggio, ¿no?, la invitación para estar en el tribunal. Es un placer para mí, sabiendo además, como ha comentado el doctorando, que es una de sus últimas tesis doctorales. Es un honor doble esa idea un poco simbólica en este sentido, ¿no? Bueno, yo no voy a centrarme, porque yo no soy experto en documentación y creo que me acompañan una serie de colegas que sí que lo son, con lo cual yo no voy a centrarme en los aspectos en ese sentido de la conceptualización o de los procedimientos de documentación, y en mi caso me voy a centrar un poco más en el planteamiento de lo que sí que sería patrimonio audiovisual, que conozco algo más, y en el planteamiento también de lo que a mí me ha parecido valioso en esta tesis doctoral. Yo creo que aparte de un marco teórico muy elaborado y muy amplio, incluso desde mi punto de vista a lo mejor hasta demasiado en términos de que acoge muchísima conceptualización en torno a toda esa parte, ¿no?, de la historia de la televisión, etc. Por ejemplo, aquí yo, que lo mío es el cine, le diré que, bueno, pues que esa relación entre cine y televisión me parece pertinente. Sé que no es el objeto de la tesis, pero que quizá, bueno, pues hace ese desvío, pero que en algún caso pues puede ser un tanto ligero, quizá, ¿no? Si se centrase en eso, pues a lo mejor habría un aspecto de mayor complejidad que introducir, pero me consta perfectamente que ese no es el objeto de la tesis, pero como lo he visto, pues se lo tenía que decir, ¿no? Pero en este sentido, para mí lo valioso de esta tesis es el utilizar un caso práctico, un caso concreto que usted conoce bien, en un ámbito que me parece muy interesante, que es yo creo que esta es una tesis activista en cierto modo, ¿no?, porque parte de la experiencia propia, de la manera de valorizar la necesidad de que todos seamos conscientes de la utilidad del patrimonio, y en el caso concreto de la universidad y de los archivos audiovisuales. Y a mí me parece muy útil porque, y además me da cierta envidia en ciertos aspectos, porque veo lo que se hace, ¿no?, en San Luis Potosí, y veo lo que se hace aquí dentro de lo que a mí me consta. Y bueno, pues realmente me da cierta envidia, y me parece que su tesis es precisamente muy útil porque establece, aparte de las conclusiones, que en algún caso pueden ser más generales, establece determinadas recomendaciones y determinadas ideas que surgen en los resultados, por ejemplo, que pueden ser bastante interesantes para precisamente que otros centros que a lo mejor no tienen
establecido con tanta precisión, incluso dentro de las carencias o los errores que pueda haber en esa forma de proceder, pues puedan de alguna manera importar esa idea, ¿no? Me parece muy interesante partiendo del acervo que existe, ¿no?, en esta universidad sobre precisamente los conocimientos de documentación, pero en el caso de la Universidad Complutense la sensación que yo tengo es, por ejemplo, que hay una cierta disgregación de elementos. Existen ciertos archivos separados, a veces incluso intuitivamente, por ejemplo, todo el material de los cursos de verano del Escorial, audiovisual, existe, a mí me consta, pero está aquí, pero no en un archivo, está aquí en un armario que yo sé dónde está, pero no está ni catalogado, ni existe ningún trabajo sobre ello, al igual que, como sabemos, ¿verdad?, pues todos los materiales audiovisuales que están por ahí pues cogiendo polvo en algún lugar que de vez en cuando hay que proteger de la gente de la limpieza o de gente que lo coge porque no sabe muy bien lo que es o si lo quieren tirar o lo que sea, ¿no? Todo eso, yo creo que, sin entrar demasiado en este anecdotario particular de esta casa o de este centro o de la Universidad Complutense en general, es muy útil precisamente porque es de lo que se trata en un trabajo de investigación que puede tener una aplicación posterior, que es establecer un modelo rigurosamente estudiado, ver pues, los elementos de fortalezas, debilidades, etcétera, y plantear posibilidades de acción posterior, algunas de carácter más estructural, más general en cuanto a políticas públicas, es decir, a mí ahora me surge la duda, porque honestamente no lo conozco, si la Universidad Complutense, por ejemplo, no a nivel general de la legislación española, sino si la Universidad Complutense tiene específicamente protocolos o tiene una reglamentación en torno a qué deben hacer los centros con sus archivos audiovisuales, sean trabajos de estudiantes de determinada entidad o incluso de asignaturas, porque en esta facultad pasan muchos estudiantes, hacen trabajos, hacen cortometrajes, hacen cuestiones que puede ser interesante preservar con las autorizaciones de derechos que usted ha comentado, como las grabaciones de eventos, es decir, todo eso, la Complutense, por ejemplo, yo tengo la duda ahora mismo de si tiene algún tipo de protocolo o de reglamentación en torno a esa cuestión, ¿no? Y eso es algo que precisamente genera su trabajo, ¿no? El hecho de que nos pongamos a reflexionar los demás sobre qué se puede hacer para fomentar esa idea de patrimonio audiovisual. Luego hay otra cosa que a mí siempre me ha interesado mucho cuando estoy, digamos, en esta faceta, ¿no?, del patrimonio, y cuando en el máster trabajamos sobre estas cuestiones, que es no solo la recuperación o la preservación, que es muy importante, sino también eso que usted plantea con bastante intensidad del acceso y de la difusión, que sin esa parte la otra es básica y necesaria, porque si no, no hay nada, pero sin la parte, ¿no?, de la forma de difundir ese patrimonio, pues también resulta al final queda coja, ¿no?, en todo el procedimiento. Y en este sentido, pues por mi parte tampoco voy a insistir en nada más, no le voy a hacer ninguna pregunta concreta, le podría preguntar qué podemos hacer aquí, ¿no?, para mejorar nuestra forma de proteger esos archivos audiovisuales. Si me quiere contestar a esto con alguna idea más concreta, yo se lo agradezco. Esto es aprovecharme, ¿no?, de que está usted aquí para que nos dé algún consejo, aunque esto no sería ni parte de la tesis del acto de defensa, sino casi pedirle a usted un informe como experto de qué se podría hacer en esta facultad, en este caso, para mejorar esta cuestión, ¿no? Y por mi parte, pues nada más, darle las gracias, sinceramente, por su trabajo, que creo que es muy útil. Más cerca de don Ubaldo que del resto de los miembros de la mesa, y me siento mucho más cerca, y ahora explicaré por qué. Bueno, en primer lugar, lo que quiero es felicitarle por la exhaustiva recopilación de datos que arman el esqueleto de esta tesis doctoral, y que finalmente desembocan en lo que realmente es la justificación de la misma, que es la creación y el desarrollo del Centro de Documentación Audiovisual de la Dirección de Radio y Televisión de la Universidad San Luis Potosí. Así que me voy a centrar en este aspecto, sobre todo porque me enfrenta con algo muy conocido y muy experimentado personalmente, que es crear y mantener un centro de documentación. La mera existencia y también pervivencia, sobre todo, de estos centros dentro de instituciones o empresas que nunca los han tenido, es una labor titánica, realmente. Y curioso, siempre suele haber detrás de todo ello
una persona, el trabajo y la tenacidad de una sola persona. Y lo comenta el doctorando incluso en el capítulo de agradecimientos, cuando dice: se lo agradezco también a los que nos antecedieron y los que vienen. Gracias infinitas por no desistir, porque es verdad que hay veces que uno tiene las ganas de desistir. Bueno, conozco perfectamente los comienzos del proceso que describe Ubaldo en su tesis. Incomprensión de quienes tienen que decidir la puesta en marcha, escepticismo acerca de los resultados, falta de recursos, de espacio, los montones de vídeos, películas, cintas de carrete abierto por ordenar, por inventariar, por documentar. A partir de ahí hay que crear, como dice el doctorando, una catalogación bajo un esquema unificado para los materiales existentes. Unificado, Dios mío, hubiera sido interesante conocer las estrategias para esa unificación con materiales tan diversos, aunque no las cite en esta tesis. Voy a lo más atractivo, que comparto con el doctor Gimeno, que es lo que yo he llamado siempre el escaparate, el mostrar en el escaparate lo que tengo. A mi juicio hubiera merecido incluso más extensión en la tesis, la difusión de esos fondos. Poner un valioso depósito ante un escaparate, como lo llamo yo, incluso cuando la tarea de ordenarlo esté por comenzar, no esté siquiera empezado, digamos, el archivo, es una estrategia que lo que hace es que ancla el proyecto, que lo ancla y que obliga a su desarrollo, sobre todo cuando es premiado, porque el centro de documentación fue, como nos informa Ubaldo, la nominación de la FIAR en 2017. Es decir, que ya un premio, sin haber montado realmente el departamento, ya ancla el proyecto y ya no hay vuelta atrás. También se ha seguido esa estrategia de consolidar el centro con otra medida que es inteligente. Me ha gustado. Formar parte de organizaciones relacionadas con la normalización. En este caso, con el COTENDOC, con el Comité Técnico de Normalización Nacional de Documentación. Esto es como decir, antes de que alguien superior a mí me diga cómo ordenar lo que tengo, voy a aportar yo mis criterios, cosa que está muy bien. Por eso hubiera agradecido algunas páginas dentro de la tesis respecto a la influencia real que se tiene en este comité técnico, y si se ha adoptado alguna sugerencia, pues algún estudio de caso que nos pudiera decir hasta qué punto el centro que nos ocupa ha tenido su influencia en lo que va a ser, en lo que van a ser los demás, ¿no? Decíamos el escaparate, el lucimiento. Un centro de documentación de radio, por ejemplo, en mi caso, tiene el mejor escaparate que hay, que es las propias emisiones de la radio, que es con lo que se luce y empieza a venderse hacia afuera. Pero en este caso, México suena así, Play a la Historia o la propia web de la radio y televisión de la universidad ensanchan el universo de los que pueden estar interesados en esos contenidos. ¿Por qué no ensanchan? Porque ya no son solo los estudiantes o profesores o gente de la televisión de la universidad la que viene a por un archivo que le interesa, sino que también está el resto de la humanidad, a los que les interesan estos contenidos, pero que también pueden concienciarse del tesoro que se perdería si no se custodiara. Es decir, que ese público se convierte en un cómplice extra que puede tener en cuenta. Además, lo cita usted mismo en la tesis, establecer estrategias que garanticen el acceso público al acervo mediante la difusión en diversos medios, exposiciones y actividades. En resumen, que el departamento sea práctico para la universidad, que ya lo es, pero también accesible para el universo mundo digital. Hay otro aspecto que puede parecer tangencial, pero que a mí también me gustaría señalar. El hecho de que el centro se esté nutriendo de estudiantes y egresados de la Facultad de Ciencias de la Información para distintas labores, o cursos o talleres, es combatir eso que siempre se destaca cuando hablamos de la sociedad de hoy, que es el adanismo. Los archivos con los que trabajan los becarios, por ejemplo, o los colaboradores del centro, les recuerdan que antes que ellos hubo otras personas que dentro de la propia universidad produjeron, dirigieron, hicieron guiones, hicieron programas, locutaron. Es también una escuela donde aprender. Si no existiera esa escuela, si se perdiera ese aprendizaje que ellos tienen en el día de hoy, evidentemente sería más pobre. Es decir, que me ha gustado como idea también.
Y por finalizar, en sus conclusiones, usted añade el trabajo de curaduría, de asesoramiento a quienes llegan al centro de documentación en busca de algo que quizá no conozcan, pero usted sabe que es un tesoro que sí tiene. Bien, en esa venta del documento audiovisual que usted ha mimado, ha protegido, ha custodiado, clasificado, está la esencia de ese centro de documentación vivo, que va consolidándose y que va poniéndose en valor cada vez que salga a la luz en cualquier producto audiovisual que se haga. Mi pregunta es también muy corta y con esto acabo. Usted habla de selección de documentos. Hace 27 entradas exactamente, que yo las he contado cuando he leído la tesis. Pero no detalla ese proceso de selección, ese que la querida profesora Paloma Hidalgo definía como una tarea documental importante e ineludible. Es verdad. Bueno, pues hubiera dado un plus de calidad a esta tesis hablar de la infoxicación actual en la que la producción de documentos va creciendo exponencialmente, crece tanto que gracias a las redes sociales y a las nuevas tecnologías, pues cada persona, cada estudiante, cada profesor de la Universidad San Luis Potosí se convierte en una fuente de material interesante para conservar o no, porque es una avalancha de vídeos, audios, imágenes, textos, trabajos, como decía el doctor Jimeno, ¿no? Entonces, pregunta, ¿contempla usted y su centro esa difícil tarea de selección? Es decir, de conservar, pero también de desestimar lo que le llega cada día. Y con esto acabo. Muchas gracias. Circular la forma en que ponemos, ya sabes que nos rindas agradecimiento, después te alabamos, después te ponemos algún pero y pues podemos agradecer. Si te sabes la estructura, ya sabes por dónde te vamos a venir. Pues dentro de esa invitación, por supuesto, a la Complutense, a tu director, que va a pasar a mejor vida, que ha tenido bien, en este caso, invitarme porque ha creído que podía aportar. Que quisiera también marcarte alguna información interna, y que la presidenta de esta mesa nos ha dicho directamente que no nos esperamos. Yo no lo decía poner en concreto, pero yo me doy por aludido, porque en un tema como esto, no debo accedernos, tengo un tiempo prudente. Por aquí podríamos estar seguramente hablando horas y sacándole cositas a muchas partes de la tesis doctoral. Pero básicamente yo quiero empezar por un elemento importante, que es felicitarte a ti. Felicitarle por el trabajo, un trabajo que lleva mucho tiempo, seguramente, como dice, empezó hace 20 años, pero no se planteó seguramente hace 20 años que esto iba a cristalizar en una tesis doctoral, sino simplemente era su labor profesional. Y también decirle, que eso siempre viene bien recordarlo, que a partir de hoy, espero, que sea doctor y podrá recuperar a su familia, a sus amigos y partes de su tiempo de ocio que seguramente perdió por este proceso, que al final es mucho más largo siempre de lo que pensamos inicialmente. Yo quería empezar comentando una cuestión básica, y es su currículum. ¿Por qué? Porque tiene un perfil profesional muy sólido, comprometido y con una trayectoria coherente en el ámbito de la documentación audiovisual, la preservación patrimonial y la gestión de archivos. Y su formación, además, está complementada con algunos cursos importantes, tanto en FIA, en IASA, que son, digamos, las asociaciones o los colectivos que, digamos, que suelen aglutinar a todos los profesionales en esta. Y no solamente ha estado ahí como oyente, sino que ha participado de forma activa en muchas de estas asociaciones, que vuelvo a decirlo, que son para nosotros lo más importante. Ha entrevistado a Ray Edmondson, ¿no? que creo que para todos los que trabajamos en el audiovisual es lo máximo en archivos de televisión, desde sus principios, que ya lleva bastante tiempo con los principios, ya se tienen que hacer unas bases. Creo que es fundamental, que tiene por lo tanto una trayectoria y un conocimiento de la materia muy superior seguramente al que en este caso tengo yo, que todavía sigo aprendiendo. Por lo tanto, tiene para mí un currículum absolutamente envidiable. Pero esto además lo complementa con el ámbito profesional, con 2 décadas en una dirección de un archivo de verdad. No voy a hacer el abuelo correcta y no voy a hablar de la universidad de la vida, pero sí de la universidad de la experiencia. Totalmente es importantísimo lo que hemos trabajado, cómo hemos ido mejorando nuestra labor y cómo hemos ido investigando dentro de nuestra labor. Yo, por ejemplo, igual que hablaba antes del referente, de Ray Edmondson, yo estaba escuchando en su momento allá afuera y yo cerraba los ojos y parecía que estaba escuchando la serie. Y además, no, de muchísimos años, evidentemente, porque han sido más de 2 décadas también, seguro.
40 años en la SER. Vale, 12 décadas, como te decía, ha sido muchísimo, ¿no? Pero además, después lo hemos ido conociendo por la parcela de su labor documental, y es absolutamente otro referente en el ámbito de la documentación sonora. Por lo tanto, creo que en este caso, por su parte, al tener, esto ha sido un pequeño paréntesis, que quería hacer a la profesora, a la doctora Alea Fuera. Por un lado, tiene su trayectoria profesional y por otro su experiencia profesional. Y eso hace que su experiencia avala su investigación y su investigación se sustenta en su experiencia profesional, lo cual es bastante importante y cierra de esta manera, cierra el círculo, ¿no? Para su currículum vitae para mí lo quisiera yo, ¿de acuerdo? Así que con eso no le tengo más que contar. Después sobre la tesis, ahora vienen las cosas buenas. Yo creo que hay, como es imposible entrar en el detalle de muchas cuestiones de la conservación, de la preservación, de que no se podemos hablar igual de 1 pulgada que de 2 pulgadas, que del Lumático, del Betacam, hay elementos que he preferido hacer un metaanálisis de su trabajo, extrayendo puntos fuertes y sin entrar en muchos elementos que seguramente dan para más, de una tesis doctoral, dan para más de una comida y seguramente más de una semana de entablar conversaciones, ¿no? Un punto fuerte para mí fundamental es la originalidad y aportación sustantiva al campo de la universidad. ¿Por qué? Porque los archivos de televisión de las universidades públicas y privadas es un tema que no se ha tratado prácticamente nada. Si empezamos a ver la literatura científica que hay al respecto, hay bastante, podríamos hablar hasta qué punto actualizada o buena, sobre televisiones públicas o televisiones privadas, pero en el ámbito de los medios de comunicación y no en el ámbito de la universidad. Y son archivos que son bastante distintos. Por un lado, tiene una función no solamente de comunicación, además es una comunicación institucional, sino que también combina funciones docentes y de investigación, ¿no? Por lo tanto, creo que está ahí cubriendo un hueco muy interesante en una investigación que no estaba realizada, yo tampoco creo que en la parte europea. Sobre otro punto fuerte, para mí importante ha sido la rigurosidad metodológica y esa metodología mixta, ¿no? Que está muy bien fundamentada. Evidentemente, las entrevistas, hemos dicho que hay personas con mucho peso. ¿Qué le hubiera gustado a usted que le hubieran respondido muchas más universidades, ¿no? Porque al final la muestra queda significativamente un poquito más baja por el hecho de que solamente 2 universidades hayan respondido, lo cual no es cuestión suya, no es problema suyo, evidentemente, pero yo creo que le aportan una dimensión global y experta desde el análisis de lo micro, una visión mucho más global. A mí me han contado, y me lo he pasado bien, no son cositas, seguramente persona mayor, ¿no? El marco teórico y bien el marco teórico. Yo he disfrutado mucho yéndome del capítulo del 2 al 5, porque son cosas que además ya sabemos, ¿no? Pero el marco un estado de la cuestión, un estado del arte, ¿no? Que para mí es muy completo, ¿no? Y fundamenta, yo creo que ha sido importante el capítulo que le ha destacado a la documentación audiovisual como elemento patrimonial. Se nos olvida en la vorágine de los archivos audiovisuales inmediatos. Yo creo que ha dado una pieza fundamental, ha trabajado el tema del patrimonio para después centrarse en la preservación y la conservación, porque seguramente cuando dentro de 500 años quieran analizarnos a nosotros, nos van a mirar sobre todo a nuestra información audiovisual, igual que nosotros si queremos mirar 500 años para atrás y tenemos que analizar información textual. Esto no es ni bueno ni malo, simplemente ha habido una evolución, pero la documentación audiovisual tiene un valor, por supuesto, patrimonial, pero que va a tener sociológico, antropológico, desde muchísimos puntos de vista. Después otro cuarto elemento que para mí es muy relevante, ¿no? Que es desde lo micro, desde el análisis de un caso concreto, en este caso de la universidad, el archivo de su universidad, yo creo que este trabajo es muy extrapolable a otros muchos servicios. Y no solamente de universidades públicas o privadas, sino seguramente de otros tipos de instituciones de educación a diferentes niveles. Creo que marca recomendaciones que son muy útiles, que pueden ser válidas para otras unidades. Y, al igual que he leído, porque he citado muy amablemente, ¿no? En Latinoamérica no son todos los archivos de televisión absolutamente iguales, el tratamiento no es el mismo en todos. Yo estuve afortunadamente un año en Ecuador analizando las televisiones públicas y privadas y eso es catastrófico. Es el momento que ha habido casos donde han quemado, no me preguntéis por qué, pero han quemado, porque era la forma
parecía más útil de borrar los primeros 30 años de la historia de una televisión, en lugar de donarlo, simplemente lo borraron, mientras que encontramos en otros sitios de Latinoamérica, como puede ser el Cono Sur, que funcionan bastante mejor. Y México, de lo poco que conozco, pues hay muchas velocidades, ¿no? Incluso entre televisiones. Por lo tanto, siendo consciente de esto, creo que su trabajo sí que puede marcar unas pautas muy interesantes para que pueda servir, como decía, el cero macro. Pero sí lo que sirve, seguro, subseguro, es lo que usted ha hecho, una auditoría y un diagnóstico absolutamente fundamental para su institución. Espero que los que están por arriba le hagan caso y, bueno, lleven a cabo alguna de las medidas que usted plantea. Y quedan algunas cositas en el aire, pero que no son culpa suya, que tiene que ver con el estado actual, y además usted lo marca en estas proyecciones de futuro, ¿no? Es la relación incipiente que tenemos con la inteligencia artificial. Yo le quiero poner un ejemplo. Marilyn Nuño fue mi directora de tesis, y estuvimos trabajando en ella, en la tesis, durante 3-4 años, y acabó Allende, del 2002, hace ya muchos años. Y bueno, yo diría que la vigencia de esa tesis doctoral, porque trabajábamos absolutamente en analógico, sería de 3-4 años siendo optimistas. Algunas cosas sí que tenemos sus coletazos, pero una tesis que se vino abajo relativamente pronto. Pues yo creo que nos encontramos en ese mismo dilema que usted lo marca además, que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial seguramente nos va a dar muchas nuevas pistas o muchas nuevas preguntas en el ámbito de la restauración, en el ámbito de la preservación, incluso se pueden llegar a completar archivos audiovisuales con imágenes generadas por inteligencia artificial partiendo de cosas similares que hay en los propios depósitos. Es decir, la conservación de material analógico no va a ayudar, pero el digital evidentemente sí. Conservación, preservación, difusión, y todo esto usted no lo toca, especialmente si tiene 4 o 5 páginas dedicado al asunto, pero entiendo por qué, porque esto nos está explotando ahora. Por eso le digo que a lo mejor dentro de 4 o 5 años hay que rehacer absolutamente todo lo que estamos hablando, ¿no? Otra cuestión que ya se lo he comentado es un poco la diferencia de peso, ¿no? De lo que le da la parte institucional propia con las comparativas que tiene con otras universidades, pero que es la falta, en este caso, la falta de respuesta. Hay otro elemento que creo que también es interesante, que habría que ahondar, pero que tampoco depende de nosotros, pero sin embargo nos afecta mucho, son las políticas públicas en materia de preservación y en materia de conservación, que están absolutamente por hacer en muchos casos. Es verdad que la UNESCO alarma hace muchísimo tiempo de que se nos está estropeando muchas colecciones, el Umaki huele a vinagre de muerte, hay colecciones que ya están perdiendo. Yo recuerdo en mi etapa de televisión española que una pulgada casi que no se podía utilizar porque solamente había 2 reproductores, casi nadie sabía utilizar los reproductores, y gran parte del material estaba muerto por una obsolescencia tecnológica, no solamente de los soportes, sino también de los reproductores, eso es una realidad. Pero hace falta una política de preservación que vaya de micro, que esté tanto en las universidades como también a nivel regional o a nivel estatal, y se tiene bastante dejado. Y si añadimos a esto la conciencia, que yo creo que todos tenemos ahora, que lo audiovisual va a ser una fuente inagotable, va a ser la fuente principal para algunos contextos, sobre todo, yo creo que mucho también en la parte educativa, habría que darle un elemento más de consistencia a estas políticas. Y el último elemento que tenía que ver, con lo que ha dicho la doctora Ángela afuera, que tenía que ver con mecanismos internos que tenemos que hacer para el análisis de fuentes de información y la infosicación. Cada vez es mucho mayor, para que pudiera parecer a priori que las universidades, que los archivos de las universidades no iban a tener este problema, pero la infosicación y las fuentes falsas nos están llegando a todos los ámbitos. Por lo tanto, tendremos que crear mecanismos, fórmulas, forense informacional, que se llama ahora, para empezar a valorar toda esa cantidad de material que antes lo audiovisual y lo sonoro lo dábamos con palabras de Dios y absolutamente reales, ahora somos conscientes que es absolutamente manipulable y se pueden ofrecer mucha información errónea. Ya se acabó el pero, que no son ni subperos, bueno, simplemente son cuestiones muy generales que tienen que ver con cómo está nuestro estado, para volverle a agradecer todo su esfuerzo. Creo que es una contribución muy valiosa, creo que innovadora y sobre todo necesaria, que yo apuesto y comparto como primer compañero, no solamente para México, en España también tendríamos que mirarnos exactamente qué normativas y qué procedimientos tenemos para conservar el material en los archivos televisivos, por
me da la sensación que es toda una guerra absolutamente individual que tiene que ver mucho con cada una de las universidades y de la producción que tenga. Pero una pérdida fundamental. Por lo tanto, enhorabuena por este valioso aporte y muchísimas gracias por tu esfuerzo. Comenzaba dando las gracias una vez más por la invitación a formar parte de un tribunal. Mi gratitud al departamento y a la facultad, y también, si me permiten, en especial a los directores de esta tesis, los profesores Marco Recio y a la profesora Espinosa Castañeda. Me gustaría también empezar felicitando al todavía doctorando, dentro de un rato doctor, Eduardo Quintilla, por el trabajo realizado y también por la presentación. Cuando uno habla en cuarto lugar, el tema es que ya hay cosas que han ido diciendo mis predecesores. Yo me uno obviamente a las felicitaciones y a los comentarios que le han hecho. Y si me permite, hay una cosa que yo sí me voy a entretener un par de minutos. No le voy a hacer ninguna pregunta, pero yo pienso que usted sale hoy aquí siendo doctor, lo que significa también que usted ya puede empezar a dirigir tesis doctorales. Entonces, yo hay una parte, ellos se han centrado más en las partes del contenido, hay cosas que a mí me gustaría, a lo mejor en algún caso yo lo he vivido con el profesor Caldera, ver el concepto de audiovisual. ¿Qué es audiovisual? Lo que dice la UNESCO que es audiovisual, y por qué audiovisual pueden ser fotografías y demás. Entonces, el concepto de documentación fotográfica, documentación sonora, es lo mismo. Eso hay una disyuntiva que tenemos ahí, que yo siempre, y bueno, veo que sigue, ¿no? Por lo menos intentemos también, como yo siempre digo a los alumnos, vamos a la etimología de la palabra y demos sentido y demos valor a lo que es el concepto de documentación sonora, lo que es el concepto de documentación fotográfica, lo que es el concepto de documentación visual, lo que es el concepto de documentación audiovisual. Pero esto daría para 1 o 2 semanas y todavía seguiríamos, ¿vale? Mire, yo me voy a centrar en el apartado que usted hace de la metodología, ¿vale? Lo que le voy a decir, obviamente, pues a lo mejor su director dice sí, pero yo dije que se hiciera así. Pues sí, obviamente, y como su director, pues usted lo ha hecho, y por lo tanto, simplemente yo son recomendaciones o aspectos que yo a lo mejor, bueno, que tenga usted a bien tenerlos en cuenta o no. Y actualmente en los trabajos de investigación hay como 2 tendencias. Ponemos el objetivo principal y luego ponemos los objetivos específicos o secundarios. O bien ponemos preguntas de interrogación, es decir, preguntas de investigación, perdón. Nos cuestionamos aspectos que nosotros vamos a intentar dar respuesta en las conclusiones, lo mismo que los objetivos específicos. Si usted analiza unas y otras, que usted hace las 2, son prácticamente lo mismo. Entonces, quizá a lo mejor una forma de hacerlo es o presento un listado de objetivos específicos o presento las preguntas, pero en definitiva, lo digo por ahorrar también de cara a una publicación y que no sea a lo mejor tan reiterativo. ¿Me explico? Sí. Un segundo aspecto que yo le quería comentar, de los 4 que le voy a decir, nada más, es que en la metodología usted habla de unidad de análisis, nos dice los archivos, nos habla de universo, nos dice los archivos, y nos habla de muestra y nos dice los archivos. Yo creo que esto se puede aglutinar en un único punto, llámelo como quiera, o acotación de la muestra, y usted señala qué archivos se han analizado, ¿vale? Y ahí irían los 2 archivos que le han dado a usted. Es verdad que la muestra, se lo ha comentado el profesor Caldera, pero es la que es. Es decir, hay muchas veces que también miremos y hagamos una reflexión. A veces nos mandan por correo electrónico para que rellenemos una entrevista y decimos, venga, hombre, te voy a hacer yo a ti la tesis doctoral, ¿vale? Entonces, la culpa muchas veces pues es nuestra. Es como cuando llama de Vodafone a las 4:15 y le cuelga, pues pobre hombre, porque entra a trabajar a las 4 y tiene que empezar a hacer llamadas. Entonces, pues ahí está. Por lo tanto, eso lo vamos, no me refiero a la muestra, me refiero a que en 3 puntos distintos aludimos a lo mismo, entonces eso se puede aplicar.
Un tercer aspecto esto que me resultó curioso, porque cuando está hablando de la muestra, pone muestra de participantes y dice entre 8 y 12 profesionales. A renglón seguido usted dice profesionales entrevistados, 9. Entonces aquí a mí me crea la duda, hoy he querido entender en la presentación que no sé si es así, como que hace más de los 9 entrevistados y solamente muestra 9. Pero aquí aclárenlo, porque claro, si yo leo entre 8 y 12 los profesionales entrevistados y cuento 9, digo, pues esto se puede hacer muy sencillo. De las 12 entrevistas que se lanzaron, solamente tuve 9 resultados. No sé si se interpreta así o no. Lo digo porque yo ahora mismo en un TFG que hemos defendido, hemos lanzado 30 y hemos conseguido 11. Pues hemos dicho, hemos lanzado 30, pero solamente estos 11, por si es algo similar. Y por último, algo que dentro de la metodología que usted señala que hace 2 análisis. Habla de un análisis que sería cualitativo y un análisis que sería más cuantitativo, que alude a una ficha de análisis. Pero yo en la metodología no veo las preguntas que ha formulado, ni veo tampoco la ficha como tal que usted ha utilizado. Entonces creo que estos aspectos sí que deben ir en la metodología. Porque cuando voy a los resultados, usted señala lo que han contestado los 9 a una pregunta. Por lo tanto, no sé si la entrevista ha sido una pregunta o han sido más. Entonces creo que no está poniendo algo que creo que es interesante, que le va a dar mucho valor, por no decir que va a ser el fundamento de su trabajo. Y entonces, sería necesario ver qué cuestiones ha planteado usted a las personas, a los profesionales que ha entrevistado. Y en la ficha de análisis, porque usted habla en la tabla 1 de operatividad de variables, y luego cuando vamos a los resultados, presenta los resultados con personal, antigüedad. Entonces no sé exactamente cuál es la ficha como tal que ha manejado. ¿Vale? Entonces, si usted habla de una ficha, pues simplemente en la metodología señale los ítems que componen esta ficha, o en una tabla o redactado, serían esto, esto, esto y esto, tal cual, porque además eso le va a ayudar a usted luego para traducirlo en los resultados. Con lo cual, si usted tiene los objetivos como las preguntas o objetivos específicos, le ayudan las conclusiones, y la ficha, la pregunta, le va a ayudar a mostrar los resultados. Entonces, creo que son aspectos que le pueden servir de cara a una publicación, de cara a seguir investigando y de cara, como he dicho, porque usted a partir de hoy podrá dirigir tesis doctorales. Por lo demás, reitero mi felicitación por el trabajo que ha realizado, por la presentación, a usted y a los directores de esta tesis doctoral. Bueno. Muy honrado por todas sus palabras, por todas sus recomendaciones. De verdad, viniendo de ustedes, para mí es un honor, porque sé también de la trayectoria que tienen todos ustedes, y eso para mí es de gran orgullo. Todas sus palabras, todas sus recomendaciones, tengan por seguro que las llevaré siempre en mi mente y en mi corazón. Sobre todo porque espero seguir con esta labor, que es titánica. Siempre nos encontraremos con cosas buenas, pero también con cosas adversas. Y lo he señalado en la tesis, realmente creo que mucho de este avance tiene que ver con el personal. Si no hubiera personal comprometido con este tipo de trabajos, creo yo que no se pudiera avanzar mucho en este sentido. Así que quiero responder de manera particular a cada uno de ustedes. Primero, doctor Ricardo, gracias por sus palabras, porque me alientan a continuar en esta labor. Empecé a sentir esta necesidad de empezar a trabajar con esto. ¿Por qué? Porque sabía que esto, si no se trabajaba, se iba a perder. Muchos de los materiales los tenían maestros, y esos maestros al jubilarse se los llevaban. Entonces se iba perdiendo parte de la historia universitaria.
También sé que debido a que no se toma la conciencia sobre lo que existe, este tipo de materiales, si no se conservan, se magnetizan, entra el polvo y se deterioran. Y aunque en un futuro alguien ya quiera recopilarlos, los va a perder, desgraciadamente. ¿Qué hay que hacer? Primero concientizar, ¿sí? Sobre lo que me decías, para que se empiece a trabajar. Hay que empezar a hacer ver la necesidad de que estos materiales se conserven. Hay que ubicar un espacio precisamente dentro de la propia facultad y hay que hacer un estudio para conocer cuántos materiales existen, en qué formatos están, qué máquinas hay, porque aparte de tener los materiales debemos de saber si existen las reproductoras. Hay que saber o conocer si existen a nivel, no solamente en la universidad, sino también a nivel nacional, instituciones que se encarguen de velar por este tipo de patrimonio. La otra, hay que empezar a hacer un diagnóstico sobre en qué estado se encuentran estas cintas, a identificarlas, a inventariarlas, para saber la cantidad de este tipo de documentos y que el día de mañana no se vayan a perder, porque suele pasar en los archivos, que aquellos documentos que no están identificados de la nada desaparecen, una cosa mágica, ¿verdad? Pero en ese sentido hay que tomar en este caso práctico. Si no es como tu área, pero conoces quién, hay que empezar con algo tan básico que es la catalogación del material, es decir, que existe dentro de cada uno de estos materiales. Empezar a catalogar es esencial. Y eso a mí me llevó muchos años. A lo mejor ahorita yo les estoy hablando de que ya tenemos acceso, pero por más de 10, 15 años tuvimos que catalogar todo el material. Y digo tuvimos porque no fui yo solo. Gracias a Dios y a mucha gente que se acercó dentro de las universidades, gente que ha creído en mi trabajo, pudimos fortalecer esta parte. Y entonces hoy en día, si tú me preguntas, oye, ¿existe algo sobre este rector? Yo ya puedo ir a nuestra base de datos y encontrarlo. Pero tuvimos que hacer mucha labor, es una labor titánica. Hoy en día yo tuve que conocer todos los procesos porque aparte era la única persona de base. Entonces yo cuando voy a otra universidad y a veces veo que hay 10, 11 personas, digo magnífico, porque cada una tiene un área del saber, cada una sabe catalogar, cada una sabe hacer los procesos de conservación, cada una digitaliza, cada una hace el inventario, cada una hace cada cosa, ¿no? Y a mí me tocó conocer de todo y agradezco también porque a mí nadie me lo cuenta. Si a mí alguien me dice, oye, ¿cómo se digitaliza? Mira, vamos a la isla de digitalización, vamos a conectar de esta manera y vamos a llevar a cabo estos procesos. Al igual, vamos a catalogar, lo vamos a hacer de esta manera, con esta reglamentación y todo. Una vez que sepas qué catalogaste, qué clasificaste, qué inventariaste y el diagnóstico de cada uno de estos documentos, puedes empezar a digitalizar y sobre todo a dar acceso. Cuando das acceso es lo más bonito del mundo. ¿Por qué? Porque imagina entonces que alguien va a ver lo que pasaba, que estaba en esa caja, pero que nadie sabía que allá adentro estaba el rector de hace 22 años, o el rector de hace 30, o el rector de hace 40 años. Y que a alguien le va a venir un recuerdo profundo. A lo mejor a otros no, pero eso ya no es nuestro problema. Digamos que a lo mejor hay un tiempo turbio en la universidad, pero es parte de la historia, y eso no lo podemos borrar, ¿sí? Y esa es la manera en que nos construimos como sociedad, es nuestra identidad. Entonces es algo muy valioso. Y en esos pasos yo te diría que eso es lo que se debe hacer. Básicamente hay que empezar a concientizar a la gente, hay que ubicar el espacio, hay que ubicar el personal, hay que ubicar la infraestructura tecnológica y hay que llevar estos pasos que te comento. Y muchas gracias de verdad por tus comentarios y consideraciones. A la doctora Ángeles, gracias de verdad por tus palabras. Me siento de verdad muy orgulloso de todo lo que me dijiste. Estoy de verdad muy entusiasmado por todo lo que sigue hacia el futuro. Sé que el panorama a veces pues, no sabemos qué nos pase el día de mañana, pero cuando menos en mi mente tengo todas las palabras que me comentaste y que sé que agarraste porque a lo mejor te sentiste identificada. Cuando yo hablo y digo que sea para todos los que nos vienen hacia adelante,
que no desistan, me refiero a eso, de que no vayan a tirar la toalla, como se dice coloquialmente, sino que ellos tengan las motivaciones siempre para salir adelante y que cada discusión que hagan de sus fondos pues les permita ver una luz en el camino para que ellos con todos los trabajos que hagan puedan seguir haciendo y construyendo nuestra memoria. El premio de Fiat para mí fue muy significante, te lo digo con toda franqueza, porque llevábamos haciendo muchas cosas y realmente a veces hace falta el reconocimiento también. Y cuando llega este premio nos sentimos muy orgullosos porque es un premio internacional que habla del trabajo que estábamos haciendo. Y este trabajo pues fue como muy honrado en ese sentido. Fuimos a recibirlo a la Ciudad de México, vino gente de Fiat obviamente y estuvo ahí en la ceremonia. Me sentí muy halagado con toda la gente que vino ahí. Ahí pude entrevistar a mucha gente aparte, ahí estuvo por ejemplo Daniel Teui, y que también me pudo dar un norte de todo el trabajo que estábamos haciendo. Y cuando nos entregaron este premio, pues yo pude agradecer porque fue algo que llevaba muchos años intentando demostrar parte del trabajo que estábamos haciendo y por fin hubo alguien que supo valorarlo, ¿no? Al igual, o sea, lo han valorado en mi universidad, no les puedo negar y estoy muy agradecido en ese sentido, pero una institución internacional como FIA nos puso en el mapa, vamos. La influencia de Cottenbrock es muy interesante. Déjenme platicarles. Este comité lo conforman instituciones públicas y privadas de México, televisoras, radiodifusoras, universidades, y en ellas existen subcomités. Es decir, está el subcomité, por ejemplo, de conservación en archivos de televisión y de la radio. Están comités sobre digitalización sonora, digitalización audiovisual. Están comités de catalogación. Y en estos comités, cuando una institución se une a alguno de estos, es que trabaja por hacer una reglamentación. Es decir, por ejemplo, ahorita se está trabajando, por ejemplo, en el de catalogación de acervo videográfico. Entonces, cada institución hace las propuestas para cada capítulo y se va trabajando con cada capítulo. Y cada institución señala cuáles son sus ventajas y desventajas, cuáles son las motivaciones, cuáles reglamentaciones utilizan más y este tipo de cosas, ¿no? Y con ello se hace la normativa, se manda a nivel nacional a otro comité que es el comité de normas y este comité avala como tal la reglamentación. Al avalarlo, solamente se pone en práctica para todas las instituciones a nivel nacional. Y eso a nosotros nos ha ayudado mucho a normar, porque pues todos agarramos reglas de todas, ¿no? Para catalogar. Y realmente cuando nosotros llegamos, oye, bueno, ¿tú qué norma utilizas? Bueno, yo utilizo esta norma. Y tú, bueno, yo esta otra norma. Y entonces no podíamos como entendernos en algún sentido en el lenguaje, ¿no? Y ahora las instituciones trabajamos con estas normativas porque tenemos las mismas necesidades y nos está llevando por el mismo camino. Respecto a la selección de documentos, nosotros empezamos a trabajar precisamente primero en el objetivo del archivo, porque anteriormente entraba de todo, se lo digo literal. Llegaban discos, llegaban videos, que porque mi abuelo, mi tía y no sé qué, y ahí van. Y así se iba llenando el acervo hasta que nos dimos cuenta que ya no teníamos capacidad de almacenamiento. Y esto pasa en muchos archivos, y lo malo es que luego viene la perspectiva de que ya no tenemos entonces espacio y qué hay que hacer con estos documentos y están las bajas documentales y es un problema tremendo que tienen los archivos, ¿no? Nosotros empezamos a trabajar para la selección de documentos en la normativa para saber y hacer una valoración sobre qué documentos deben de quedar sí que no. Tomando en cuenta primero que el documento sea propiamente de la universidad. Si no tiene algún elemento que sea universitario, para eso están otros archivos a nivel nacional. Entonces nosotros no podríamos dar cabida a ningún documento que no tenga que ver con eso, porque también nos metemos en otro embrollo que son los derechos de autor. Y aquí el problema es que nosotros ya no podríamos ni siquiera reproducir, o sea, no tiene caso realmente tener documentos que no existen, que no tenemos el derecho de.
La otra es que tengan buena calidad de imagen, de audio y este tipo de cosas, que no sean repetidos, es decir, la unicidad, ¿sí? Porque la unicidad es lo que le da un valor a un archivo. Y ese valor del archivo pues es el que es relevante, ¿no? En el sentido de que este archivo no se va a encontrar en ningún otro lugar, ¿sí? Y es parte de lo que nosotros hacemos cuando hacemos la evaluación de estos documentos. Vemos ahí también la cuestión histórica y vemos también la cuestión de la capacidad. En ese sentido, creo yo que a todos los archivos estamos padeciendo el problema de esta cuestión porque se generan miles de documentos. A veces es la misma toma y vienen y hacen varias tomas de fotografía, varias tomas de video. Y ahí es donde tenemos que entrar a ver, a seleccionar y a decidir cuáles documentos dejar y cuáles documentos eliminar. Para desgracia, porque para nosotros quisiéramos dejar todo, pero ahorita es imposible, te lo digo desgraciadamente. Así es. Doctor Ángeles, de verdad, muchas gracias por tus palabras. Estoy de verdad muy honrado por lo que me has dicho. Gracias. Qué gusto también que estés acá. Te lo dije antes de entrar. Yo había citado mucho de tu trabajo, porque obviamente sé también a lo que te dedicas. Y me siento muy honrado en ese sentido de lo que me has dicho, de lo que has planteado sobre esta investigación que se hace desde la universidad, que de verdad no había como visto que a lo mejor no se había hecho como tal a grandes rasgos o en muchos países. O sea, sí he visto que hay investigación sobre archivos de televisión privados, públicos, pero no de universidades. Y quizá esto espero sea un marco normativo o un eje para muchas personas que, como lo comentó el doctor también, el doctor Ricardo, puedan empezar a concientizar, que puedan empezar a sacar el valor que se tiene del patrimonio audiovisual universitario. Es necesaria la concientización, como bien lo dices, pero esa debe de venir desde los propios directivos. Realmente a veces uno lo hace como trabajador, pero mientras no lo tengan los directivos, esto no va para más adelante. Entonces, cuando lo tienen los directivos, hay que ahondar precisamente en esas políticas públicas que dices. En México, pues está la Ley General de Archivos, y en esta ya se puso dentro de un apartado a los documentos audiovisuales. Y eso hace que nosotros justifiquemos más todo nuestro trabajo. Y en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí está el Plan Institucional de Desarrollo. Y en este plan nosotros también hemos hecho algunas recomendaciones que han tenido un efecto muy bueno, porque ya está dentro de estas políticas la preservación de la memoria, del patrimonio documental. Y esto a nosotros nos impulsa para seguir trabajando en estas políticas que pueda ser reconocido como tal este patrimonio. Al igual, agradezco lo que comenta sobre la valoración. Es un trabajo muy complicado, porque también en el archivista o en el documentalista cae esta responsabilidad. Entonces imaginen si nosotros estamos decidiendo qué dejar y no dejar. Eso debe de quedar bien establecido, qué políticas, y a la par trabajarlas no solamente entre nosotros mismos, sino también con personal de la radio, de la televisión, de otros medios, para que ellos sean conscientes de qué materiales se van a dejar y qué materiales no. Y que sea un trabajo colegiado para que todos puedan impulsar este trabajo y podamos poner los mejores documentos para la posteridad. Porque como dices, en algunos años alguien va a voltear y va a ver lo que estábamos haciendo. De verdad, muchas gracias, doctor. De verdad, gracias por todas tus consideraciones. Yo sé que esto aquí no va a quedar. O sea, realmente espero, a lo mejor lo vean en mi currículum. Me gusta escribir artículos, me gusta concientizar, me gusta apoyar a otros compañeros que van empezando. Yo sé que mientras vaya aprendiendo y sea esa plantita que se va regando con gotitas o gotas grandes o un pinazo que me echaste, la verdad es que voy a crecer mucho gracias a tus consideraciones. Y voy a trabajar más sobre el aspecto de la metodología que me comentaste, a unificarlo, sobre todo en las similitudes, aclarar este tipo de entrevistas. Sí se hicieron más entrevistas, pero las preguntas que fueron enfocadas hacia la universidad solamente las agarramos de los nuevos participantes.
Al igual, voy a trabajar más en lo que me comentaste del análisis cualitativo y el cuantitativo, en las preguntas de la metodología, para poner todas las preguntas al inicio y, como comentaste, también en la operatividad de las variables. Sé que puede haber sido mucho o corto el tiempo. De verdad que cuando uno ve en retrospectiva todos los trabajos que va haciendo hacia el pasado, a veces dices, híjole, hubiera puesto esto de más aquí, o hubiera, no sé, pero es parte del desarrollo de las personas, crecer, compartir. Entonces creo yo que me llevo todas estas consideraciones que me has hecho para hacer mejor mi trabajo, porque ese es mi interés. Mi interés es ser una persona más preparada y poder dar lo mejor a la sociedad, porque creo yo que es lo que hace falta. Hoy en día, ustedes lo ven, yo incluso le escribí al doctor antes de venir, tenía mucho miedo del conflicto bélico. Dije, doctor, ¿pasa algo allá? Dime la verdad, porque no sé, que yo no sé, voy a volar, nunca he ido a España, y la verdad no sé cómo está la situación. Entonces, gracias a Dios, pues bueno, todo se tranquilizó, y yo sí creo que todo esto es suma de voluntades de personas buenas que quieren un mejor futuro, un mejor país, un mejor mundo, y eso es gracias a todas las consideraciones que ustedes nos hacen para hacer mejor. Así que muchas gracias de todo corazón. Gracias, de verdad. Doctora Elena, qué gusto también. Estoy muy honrado, de verdad con todos estoy muy honrado que estén aquí. Y yo me siento muy contento, muy feliz por eso. Te lo he dicho al doctor desde que llegué, porque esta situación a mí me hace todavía pensar en lo que puedo hacer como persona el día de mañana, ¿no? No solamente en el aspecto personal, sino también en el aspecto profesional. De verdad voy a considerar todo lo que me comentas, sobre todo esta cuestión de instituciones a favor. Sé que no hay instituciones en contra, aunque podría haber aquellas que están eliminando parte de sus acervos, ¿no? Podría ser, pero voy a tratar de trabajar con esta situación y modificar la palabra por alguna más amigable, vamos. También voy a trabajar en la propuesta de conservación. Realmente ya existe una norma en México, que es la norma mexicana de conservación de acervo videográfico y fonográfico, que es con la que nosotros trabajamos. No quise citarla mucho en la tesis, porque ya está trabajada y ahí nos habla todos los aspectos de conservación. O sea, de hecho, se los puedo yo mandar nada más para que puedan ver una comparativa o ver cuáles son los procesos, qué es lo que nosotros hemos desarrollado allá. Y esta norma nos habla desde lo básico, fundamental, hasta lo más explícito. Sí, es una norma muy completa que se trabajó allá en México, con varios expertos en la materia, para que nosotros podamos saber cuestiones de conservación del clima, la cuestión de la ambientación, la cuestión de la limpieza, de la indumentaria, que es muy importante, incluso también para la salud del ser humano, por todos los químicos, por todas las cuestiones que hay dentro de los documentos audiovisuales, la cuestión del tratamiento, la cuestión de la digitalización, la cuestión de las normativas, todo esto aquí viene en esta norma, no quise profundizar, pero sí existe. Y igual tomar en cuenta tu consideración para los anexos. Realmente te digo, al último, pues yo creo que habrá muchas cosas por mejorar y quizá hacia el futuro pues lo voy a tener mucho en consideración, porque siempre será algo bueno lo que ustedes nos comentan para hacerlo mejor en la siguiente, ¿vale? Así que a todos, de verdad, muchas gracias. Visual en el archivo de televisión de la Dirección de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de don Ubaldo Primitivo Candia Reina, ha decidido que la calificación es de sobresaliente cum laude. Enhorabuena, ha sido un placer. Con esta damos por finalizado el acto.